Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la segunda unidad el día de hoy y vamos a comenzar con el capítulo 17. En esta segunda unidad estaremos enfocados en el estudio de la termodinámica. En el capítulo 7 vamos a estudiar lo que es la temperatura y el calor, cómo se transfiere energía de un sistema a otro. Algunos objetivos de este capítulo es estudiar el significado de equilibrio térmico y lo que realmente miden los termómetros. Cómo funcionan los diferentes tipos de termómetros. La física que subyace en la escala de temperatura absoluta o Kelvin. ¿De qué manera cambian las dimensiones en un objeto como resultado del cambio de temperatura? El significado de calor y cómo difiere el concepto de temperatura. Efectuar cálculos relacionados con el flujo de calor, cambios de temperatura y cambios de fase. Cómo se transfiere calor mediante conducción, convección y radiación. Bueno, en este capítulo en general, ¿verdad? Vamos a estudiar cómo afecta la temperatura a las dimensiones que tiene un cuerpo y cómo se transfiere energía de un cuerpo a otro o de un sistema a otro, y esto lo vamos a estudiar por medio del calor. Bueno, en nuestra vida cotidiana normalmente nosotros tendemos a mantenernos a una temperatura constante. Nuestro cuerpo nos mantiene a una temperatura casi constante, pero a veces también necesita ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, cuando está haciendo mucho frío, pues nosotros ocupamos ya sea de un suéter o de un abrigo, y cuando está haciendo calor, pues ocupamos ropa más ligera para que nuestro cuerpo pueda hacer un intercambio de calor con, con el aire. Igualmente, ahora si tenemos frío, a veces nos tomamos un té caliente o un café caliente para calentar nuestro cuerpo, ¿verdad? Igualmente, cuando está haciendo calor, pues em, tendemos a tomar bebidas frías. También nuestro cuerpo tiene mecanismos, ¿verdad?, para mantener la temperatura constante. Por ejemplo, cuando está haciendo frío, el mecanismo para que el cuerpo se mantenga un poco caliente es que nos hace temblar, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos temblando, estamos moviendo nuestro cuerpo y eso lo que hace es que caliente un poco el cuerpo. Igual cuando está haciendo calor, el mecanismo que tiene el cuerpo para poder enfriar un poco todo el sistema, todo nuestro cuerpo, es hacernos sudar, ¿verdad? Cuando nosotros sudamos es para que nuestro cuerpo se enfríe un poco. Normalmente nosotros utilizamos los términos temperatura y calor casi similar, pero en la física son dos términos que tienen un significado diferente. Tienen un significado muy diferente y aquí vamos a ver cuál es su significado. Vamos a estudiar el calor y al calor vamos a referirnos cuando hablamos de calor a una transferencia de energía causada por las diferencias de temperatura que pueden haber en dos sistemas y vamos a calcular y controlar esas transferencias de energía. En este capítulo lo vamos a enfocar en estudiar los conceptos de temperatura y calor en objetos macroscópicos, como por ejemplo cilindros de gas, cubitos de hielo, un cuerpo humano, etcétera. En el siguiente capítulo, en el capítulo 18, vamos a estudiar estos conceptos ya a nivel microscópico, en términos de átomos y moléculas. Vamos a ver
cómo, cómo nosotros podemos relacionar lo que es la temperatura y transferencia de calor a niveles atómicos y moleculares. Con estos dos capítulos vamos a ver las bases de la termodinámica, que es el estudio de las transformaciones de energía donde interviene el calor, trabajo mecánico y otras formas de energía. Ahora, temperatura y equilibrio térmico, la sección 1 del capítulo 17. El concepto de temperatura se origina de las identidades cualitativas de caliente y frío basadas en nuestro sentido del tacto. Lo primero que nosotros podemos decir de la temperatura es lo que nosotros podemos percibir con nuestro tacto, ¿verdad? Nosotros podemos percibir si algo está caliente o está frío. Ahora, pero debido a que nuestro cuerpo no es exactamente con por ejemplo, nuestro cuerpo de una persona con otra persona no tienen exactamente la misma sensibilidad. Hay personas que pueden sentir más caliente que otras personas. Una persona que puede estar a una temperatura más baja y no sentir mucho frío. Entonces hay ciertas diferencias. Entonces por eso se ha llegado pues a la conclusión que se necesitan otros métodos para poder medir la, la temperatura. Por ejemplo, se sabe que dependiendo de la temperatura en la que esté, la longitud de una varilla de metal sea larga o sea corta. La presión de vapor en una caldera va a ser mayor o menor dependiendo de la temperatura. La capacidad de un alambre para conducir corriente eléctrica y el color brillante de un objeto muy caliente, todo esto va a depender de la temperatura, ¿verdad? Entonces hay muchos sistemas que dependen de la temperatura. Su comportamiento depende de la temperatura. También la temperatura podemos relacionarla con la energía cinética de las moléculas de un material. Ahora, esto lo vamos a ver en el capítulo siguiente, porque en esta sección nos vamos a enfocar en la definición macroscópica de la temperatura. Cuando, por ejemplo, nosotros podemos tener, y es un mecanismo muy cotidiano para medir la temperatura, es por ejemplo un termómetro, ¿verdad? Un termómetro es un dispositivo para medir la temperatura. ¿Y cómo trabaja un termómetro? Pues lo que tenemos es que dentro del termómetro tenemos un líquido. Normalmente ese líquido es mercurio o etanol. Acá tenemos almacenado un líquido y luego tenemos por acá un canal muy delgado. Permítame un segundo, voy a hacer algo. Entonces tenemos por acá, ¿verdad? Un canal en el termómetro en el cual el líquido que está en el termómetro se desplaza. Entonces, dependiendo de la temperatura a la que se encuentre el termómetro, así es cuánto se va a desplazar el líquido en el termómetro, ¿verdad? Porque, como dijimos, las propiedades de un material se ven afectadas por la temperatura. En este caso, a medida que la temperatura va incrementando, entonces el líquido va subiendo porque se va expandiendo. Entonces así es como trabajan los termómetros. También hay otro método. Por ejemplo, acá si nosotros tenemos
una válvula que nos mide la presión, y acá tenemos un recipiente con gas con volumen constante. A medida que aumenta la temperatura dentro de este recipiente, así también va a incrementar la presión que vamos a medir acá. Entonces también este sistema también es un instrumento que nosotros, con el cual nosotros podemos medir la temperatura. Ahora, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, un termómetro para medir la temperatura, ya puede ser en un cuerpo humano o en cualquier superficie, lo que pasa es que nosotros le transferimos calor al termómetro hasta que llega a un punto en el cual, por ejemplo, poniendo el ejemplo de nuestro cuerpo, en el cual nuestro cuerpo y el termómetro se encuentran a la misma temperatura. Entonces, cuando el termómetro está a la misma temperatura que el cuerpo, entonces a ese sistema le vamos a llamar un sistema en equilibrio o una condición en equilibrio. Y en termodinámica se le conoce como equilibrio térmico. Cuando tenemos que dos cuerpos están a una misma temperatura, a eso le vamos a llamar equilibrio térmico. Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos una hielera, ¿verdad? Una hielera lo que hace es aislar lo que está dentro de la hielera para que no se vea afectado con el exterior. Por ejemplo, si nosotros colocamos hielo, ¿verdad? Colocamos algo dentro de la hielera, este se va a mantener mucho más tiempo helado que si solamente colocamos hielo en una bolsa de hielo, debido a las propiedades que tiene la hielera como aislante. Lo que hace es que me aísla lo que está dentro de la hielera con respecto al aire circundante, ¿verdad? Entonces, este sistema de equilibrio nos lleva a la ley cero de la termodinámica, donde podemos descubrir una propiedad importante del equilibrio térmico, considerando tres sistemas que inicialmente no están en equilibrio. Por ejemplo, tenemos acá estas dos figuras que nos representan que nos llegan a la ley cero de la termodinámica. Por ejemplo, tenemos un sistema A, por acá tenemos un sistema B y por acá tenemos un sistema C. Ahora, el sistema A con el sistema B no están interactuando debido a que hay un aislante entre los dos sistemas. Pero el sistema A está interactuando con el sistema C y el sistema B también está interactuando con el sistema C. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros dejamos que pase un tiempo, ¿verdad? Este sistema va a llegar a una condición de equilibrio. Entonces, el sistema A va a estar en equilibrio con el sistema C y el sistema B va a estar en equilibrio con el sistema C. Ahora, ¿qué nosotros podríamos decir? Podríamos preguntarnos, ¿el sistema A entonces está en equilibrio con el sistema B o no? Para contestar a esta pregunta, lo que hacemos es que en vez de tener un aislante entre el sistema A y el sistema B, ponemos un conductor. Y acá donde teníamos un conductor ponemos un aislante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos esto, pues no pasa nada, no se transfiere energía de un lugar a otro. Quiere decir que el sistema A y el sistema B pues ya estaban en equilibrio. Quiere decir que también, independientemente si estos no están interactuando, pero como cada uno de ellos está interactuando con el mismo sistema, entonces los tres sistemas van a permanecer en equilibrio. Y eso pues nos lleva a la ley cero de la termodinámica, que dice: si inicialmente C
está en equilibrio térmico con A y B, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Este resultado se llama la ley cero de la termodinámica. Entonces, eso es a lo que nos lleva el estudio de este sistema, ¿verdad? Nos dice, dos sistemas están en equilibrio térmico, sí, y solo si tienen la misma temperatura, ¿verdad? Para que dos sistemas estén, o dos o tres sistemas estén en equilibrio térmico, debe cumplirse la condición que tengan la misma temperatura. Entonces, como les decía, ¿verdad? Un termómetro realmente lo que mide es su propia temperatura, ¿verdad? No está midiendo la temperatura del cuerpo, sino la propia temperatura del termómetro. Porque antes de hacer la medición, lo que hace es entrar en equilibrio con la superficie con la que está haciendo contacto. Y luego de que ya está en equilibrio, pues mide la temperatura. La sección 2 habla sobre termómetros y escalas de temperatura. Ahora, por ejemplo, para tener un conocimiento acerca de la temperatura, debemos de tener una escala, ¿verdad? Que nos mida qué tan caliente o qué tan frío está un objeto. Entonces, para esto se puede construir una escala y que se ha hecho desde tiempos antiguos. Suponga que marcamos con 0 el nivel de líquido del termómetro a la temperatura de congelación del agua pura y con 100 el nivel de la temperatura de ebullición. Entonces quiere decir que cuando el termómetro que teníamos por acá, por ejemplo el termómetro en un punto muy bajo por acá, le vamos a marcar como 0 y en un punto más alto le vamos a marcar como 100, donde 0 sería el punto de congelación del agua y el 100 sería el punto de ebullición del agua. Y luego dividimos esa distancia de 0 a 100 en 100 intervalos, ¿verdad? Y a esos intervalos le llamamos grados. Y el resultado que tenemos es una escala de temperatura. En este caso, la escala de temperatura Celsius. Entonces, teniendo una escala de temperatura, ya podemos hacer mediciones de temperatura en diferentes objetos. También otro tipo de termómetro que se conoce es uno construido con dos capas o una tira bimetálica, donde tenemos dos tiras de diferentes metales, como qué tanto se estira o se encoge un metal depende de sus propiedades internas. Entonces vamos a tener que un metal se encoge o se estira más que el otro, y eso nos llega a que la tira se dobla al aumentar su temperatura. Entonces, cuando aumenta la temperatura, normalmente este tipo de termómetros, estas tiras se ponen en espiral de esta forma y por acá se pone la flecha que nos indica la temperatura, ¿verdad? Entonces, entre más se va doblando esta tira, pues esto va aumentando aquí, ¿verdad? Va aumentando su temperatura. Ese también es un tipo de termómetro que podemos encontrar. Otro tipo de termómetro es un termómetro que mide energía, y esto pues ahora es bien frecuente encontrar este tipo de termómetros, donde este tipo de termómetros trabajan con radiación infrarroja, que es un tipo de energía que nosotros emitimos. Nuestro cuerpo constantemente emite radiación infrarroja, y esto es debido a la temperatura que tiene nuestro cuerpo. Ahora, otro tipo de escala de temperatura
es la escala de temperatura Fahrenheit. Esta es usada cotidianamente en Estados Unidos y la temperatura de congelación del agua es de 32 grados Fahrenheit y la de ebullición es de 212 grados Fahrenheit, en ambas a presión atmosférica. Ahora nosotros podemos convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit y viceversa. Únicamente lo que tenemos que saber es que hay 180 grados entre los puntos de congelación y de ebullición en vez de 100 como en la escala de Celsius. Entonces, así que 1 grado Fahrenheit representa un cambio de temperatura de 100 entre 180 o 5/9 de 1 grado Celsius. Bueno, sabiendo eso, nosotros podemos expresar una ecuación para convertir de grados Fahrenheit, de grados Celsius, perdón, a grados Fahrenheit y de grados Fahrenheit a grados Celsius, donde tengo que la temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9/5 por la temperatura en grados Celsius más 32 grados. Por ejemplo, si acá la temperatura en grados Celsius es igual a 0, la temperatura en Fahrenheit es igual a 32 grados. Y si la temperatura acá es de 100 grados, por ejemplo, y la temperatura Fahrenheit sería 212, y es lo que tenemos acá, ¿verdad? Donde tenemos que la temperatura de ebullición en grados Fahrenheit es 212 y la de congelación es de 32 grados. Entonces aquí podemos ver en los límites que esta ecuación se cumple. Y viceversa también despejando para TC, o sea, temperatura en grados Celsius, podemos también hacer una conversión de grados Fahrenheit a grados Celsius. Ok, vamos a continuar con la sección 3, que es acerca de termómetros de gas y escala Kelvin. Ahora, los termómetros de los cuales hemos hablado, pues trabajan con ciertos materiales, ¿verdad? Y la temperatura que miden va a depender intrínsecamente de los materiales que se están utilizando. Pero nos gustaría definir una escala de temperatura que no dependa de las propiedades del material. Entonces, queremos establecer una escala de temperaturas que sea independiente del material, y para esto necesitamos desarrollar algunos principios de la termodinámica, ¿verdad? Que lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora lo vamos a ver con este experimento, donde tenemos, por ejemplo, acá un termómetro de gas a volumen constante. Y acá yo tengo una gráfica donde en el eje X tengo acá grados Celsius y por acá tengo la escala de temperatura Kelvin, que es una escala de temperatura absoluta. Y bueno, ¿qué experimentos se llevaron a cabo para determinar esta escala de temperatura absoluta? Bueno, se pusieron a prueba diferentes sistemas, donde tenemos tenemos un recipiente lleno de gas y podemos ver que a medida que se va incrementando la temperatura en el recipiente, así va incrementando la presión en el recipiente, ¿verdad? Es como lo que teníamos por acá, ¿verdad? Este tipo de termómetro, que a medida que nosotros vamos incrementando la temperatura, así va incrementando la presión. Y bueno, esto sería de manera gráfica, ¿verdad?
a medida. Cada línea de esta representa un tipo de gas y una cantidad de gas diferente. Por ejemplo, si tenemos un recipiente con una cantidad de gas, por ejemplo de oxígeno, tenemos otro recipiente con otra cantidad de gas, por ejemplo nitrógeno, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que se vio en los experimentos? Bueno, se vio que independientemente del gas o de la cantidad de gas que se estaba utilizando, las, la tendencia de las líneas llegaban a un mismo punto, y se vio que si se extrapolaba esas líneas, si se seguía la tendencia de esa línea, se llegaba a una temperatura de menos 273.15 grados Celsius, independientemente del gas que se utilizaba y de la cantidad de gas que se estaba utilizando. Entonces se llegó a la conclusión de que esto nos llevaría a una escala de temperatura absoluta, que se le llamó Kelvin debido a la persona, al físico que lo descubrió, ¿verdad? Entonces, a estos menos 273.15 grados Celsius se le va a atribuir el cero en escala absoluta de Kelvin, ¿verdad? Entonces, esta sería entonces la escala absoluta Kelvin, donde menos 273 equivale a 0 Kelvin. Bueno, entonces podemos hacer también relaciones tanto de los grados Celsius con los Kelvin, ¿verdad? Ahora, a esta escala no le llamamos grados Kelvin debido a que es una escala absoluta y únicamente le llamamos Kelvin a las unidades de esta escala. No le llamamos grados ya, sino que solo le llamamos Kelvin. Entonces podemos hacer una relación de escalas, donde por acá tengo la escala de Kelvin y aquí tengo la escala de grados Celsius. Entonces, por la relación que vimos anteriormente, si yo acá tengo la temperatura de 0 grados Celsius, eso me corresponde, por ejemplo, a 273.15 Kelvin. Y también recíprocamente podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Si yo tengo 0 Kelvin, esto me correspondería a menos 273.15 grados Celsius, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. Entonces, esta es la relación entre la escala absoluta y la escala de grados Celsius. Ahora, para finalizar, vamos a ver una relación de la temperatura y la presión, escala Kelvin y temperatura absoluta. Entonces, como veíamos, hay una fuerte relación de la temperatura con la presión. Y podemos ver, y se pudo ver bajo experimento, ¿verdad? Que la temperatura y la presión son están linealmente relacionadas. Entonces podemos hacer una relación de la temperatura con la presión entre dos sistemas. Por ejemplo, la razón de temperatura de un sistema 2 entre la temperatura de un sistema 1 es igual a la presión 2 entre la presión 1, ¿verdad? Porque acá lo único que hice fue dividir, por ejemplo, un sistema 1, un sistema 2 entre un sistema 1, ¿verdad? Porque la temperatura de un sistema es igual o proporcional a la presión, ¿verdad? Ahora, la presión es directamente proporcional a la
temperatura Kelvin, como lo veíamos en la gráfica anterior, ¿verdad? Como lo veíamos acá en esta gráfica, donde mirábamos la proporcionalidad de la temperatura con la presión. Ahora, para completar esta definición de la temperatura Kelvin, necesitamos especificar la temperatura Kelvin de un solo estado específico. Ahora, este estado específico, por razones de precisión y reproductibilidad, el estado elegido es el estado triple del agua. Ahora, este estado triple del agua es una combinación de temperatura y presión en la que pueden coexistir agua sólida como hielo, agua líquida y vapor de agua. Quiere decir que los tres estados están al mismo tiempo. Tenemos hielo, tenemos agua y vapor de agua. Y esto ocurre a temperatura de 0.01 Celsius y una presión de vapor de agua de 610 pascales. Entonces, a esta presión y a esta temperatura tenemos lo que se le conoce el punto triple del agua. Entonces, por definición, la temperatura del punto triple del agua es de 273.16 Kelvin, que corresponde a 0.01 Celsius. Entonces lo único que vamos a hacer por acá es sustituir, en vez de, por ejemplo, en vez de la temperatura 1, vamos a colocar la temperatura del punto triple del agua, y en vez de la presión vamos a colocar la presión del punto triple del agua. Ahora la temperatura sabemos que es 273.16 Kelvin. Entonces de esta manera podemos relacionar una temperatura absoluta. ¿Y de qué va a depender? Pues va a depender de la presión del sistema y la presión del punto triple del agua. A la escala Kelvin le denominamos escala de temperatura absoluta, ¿verdad? Y su punto cero es igual a 0 Kelvin, menos 273.15 grados Celsius. Y en esta temperatura la presión es igual a 0, ¿verdad? Y a esa temperatura se le llama el cero absoluto. Ahora por aquí a la izquierda podemos ver las relaciones entre la escala Kelvin, la escala de grados Celsius y la escala de grados Fahrenheit. Por ejemplo, vemos que el agua hierve a 373 Kelvin, a 100 grados Celsius y a 212 grados Fahrenheit. Y así sucesivamente. Vemos que el agua se congela a 273 Kelvin, 0 grados Celsius y 32 grados Fahrenheit. Y así sucesivamente. Bueno, y con esto concluiríamos con la clase del día de hoy. Esta pues fue una clase bastante teórica, únicamente para introducir las escalas que tenemos para medir las temperaturas y cuáles son sus características, ¿verdad? Ya el día de mañana vamos a ver lo que es el capítulo 4, que ya sí nos habla sobre la expansión térmica, que vamos a hablar de cómo la temperatura va a afectar las propiedades internas de un material.